Comienza nuestra emisión de Mediodía. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos. Y un nuevo atentado sacude la tranquilidad de los habitantes de Caloto, en el Cauca. Una motobomba estalló causando serias afectaciones a más de 40 viviendas. Miramos qué es lo más reciente de este hecho terrorista. Paula Granados, buenas tardes. ¿Hubo heridos o fallecidos y ya se sabe quiénes serían los autores? Hola Paula, muy buenas tardes. Sí, hubo una persona herida y 16 más que tuvieron que ser llevadas a centros médicos, pero empiezo por contarle que son cerca de 300 millones de pesos los que se ofrecieron de recompensa por este ataque. Una motocicleta bomba que fue puesta allí en Caloto y que aturdió a todos los habitantes de esa zona que en la noche de ayer se encontraban durmiendo y de un momento a otro sintieron este estallido. Le cuento también que la recompensa se distribuye así, Paula: 200 millones de pesos por alias Cholinga, quien es el cabecilla de la columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC. Este hombre sería el principal responsable del ataque, y 100 millones más por alias Dairo, quien es el cabecilla de la comisión en Cauca. Pues la explosión dejó varios daños en cerca de 40 viviendas a la redonda y provocó heridas de esquirlas, como le decía, a una mujer que pasaba muy cerca por el lugar. 12 personas más fueron llevadas a centros asistenciales por aturdimiento de la onda explosiva. Esta motocicleta, Paula, fue puesta justo en una de las orillas del puente que da a la entrada del municipio de Caloto, pero que también es el ingreso principal al municipio de Santander de Quilichao. Lo que afirman las autoridades es que la motocicleta bomba que fue activada a distancia había sido robada en diciembre pasado y que estaba cargada con 6 kilos de explosivo de nitrato de amonio. Pues en un consejo de seguridad que se llevó justo ayer anoche, después de que sucediera todo esto, el alcalde de allí, de Caloto, no solamente ofreció la recompensa junto con la policía, sino que dijo que se van a encargar de todos los daños que se presentaron en la infraestructura de estas viviendas que permanecían alrededor del sitio, que estaban allí en el sitio donde fue activada la bomba, y que también se reforzará el pie de fuerza en el municipio de Caloto. Es la información que tenemos desde nuestra sala de redacción. Paula Granados, Red Más Noticias. Pues las imágenes son realmente impactantes, se dan cuenta de la magnitud de lo que allí sucedió, Paula, gracias. Y la otra noticia está con el muy mal estado en el que quedó el Parque Nacional tras la salida de los indígenas. El panorama es de destrucción total y ahora van a ser varias las instituciones de la ciudad las que tendrán que intervenir para poder recuperarlo. Incluso se habla de pérdida de vegetación, al parecer por árboles que talaron estas comunidades mientras estuvieron viviendo allí. Alex Gómez, buenas tardes. ¿Qué pasa a esta hora en el Parque Nacional? ¿Siguen los trabajos y este deterioro cuánto nos va a costar? Paula, muy buenas tardes. Pues déjeme contarle que hace muy pocos minutos estuvieron aquí en el Parque Nacional la secretaria de Ambiente, el secretario de Salud y funcionarios como la directora de la UASP y la directora del Jardín Botánico, entregando detalles de lo que será esta recuperación del Parque Nacional. Déjeme mostrarle cómo avanzan a esta hora los trabajos, porque esta recuperación se va a dividir en 3 fases. La primera, la que comenzó desde anoche, va a ser una etapa de limpieza a cargo de la UASP, en la que han intervenido 110 personas con 22 máquinas. Dicen que hasta el momento han recolectado 50 toneladas de residuos. A partir de la próxima semana va a comenzar un proceso de desinfección y de vectorización a cargo de la Secretaría de a cargo de la Secretaría de Salud, e inmediatamente después se va a llevar a cabo la recuperación ecológica de este sitio, en la cual van a intervenir varias entidades. Lo que nos dicen también es que por lo menos 76 luminarias tuvieron que ser reemplazadas y que asimismo por lo menos unos 70 árboles de los más jóvenes debieron ser, o mejor, fueron destrozados por los indígenas que habitaron desde septiembre el Parque Nacional. Todos los detalles de cómo avanzará y de cómo ha venido avanzando esta recuperación y de cómo quedó el Parque Nacional se los contamos en el siguiente reporte. Hasta el pasado lunes el Parque Nacional aún se veía así, habitado por más de 1000 indígenas que estaban alojados allí desde el 28 de septiembre del año pasado. Pero anoche se fueron los últimos 792 y esta mañana el lugar amaneció así,
como si hubiese pasado un huracán. Varios de los cambuches estaban destruidos. También se veían palos, ramas, trozos de ropa y hasta botellas. Bogotá ha invertido más de 9.100 millones de pesos en la comunidad en Vera en los últimos 2 años. La inversión y recuperación del parque todavía no la tenemos clara porque como ven, estamos desde el día de ayer, hace menos de 8 horas, en el proceso de recuperación. Aunque la recuperación ya comenzó, el sitio aún no será reabierto al público. Cueste lo que nos cueste, vamos a recuperar nuestro parque nacional y vamos a tener nuestras coberturas verdes y lo vamos a poder disfrutar como siempre lo hemos hecho. Desde la noche del jueves, funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la Secretaría de Salud intervienen para limpiar el parque. Una vez eso termine, que esperamos sea hoy o mañana, entrará el distrito en cabeza del Jardín Botánico, la Secretaría de Ambiente, el IDIGER, la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía Local con el fin de hacer las recuperaciones, sobre todo de las coberturas verdes y del material, digamos, duro del parque. Los 792 indígenas que abandonaron el parque anoche fueron ubicados en un albergue temporal en el centro. En total son 1.800 los que esperan su retorno a Chocó y Risaralda. Las que deseen, por algún motivo particular, no retornar, estarán dentro del proceso de reubicación en el Distrito Capital con base en la oferta social que tenemos en Bogotá. Se espera que a finales de mayo se realice el primer traslado de 150 familias a sus territorios de origen. Dicen las autoridades distritales que si bien es cierto que el parque en estos momentos está abierto, pues hay varias zonas, las zonas más afectadas que están acordonadas, que son las que van a tener prioridad en la intervención. Nos dicen que este domingo podrían habilitar esta zona en la que nosotros nos encontramos sobre la carrera séptima para la ciclorruta y que este proceso va a tardar aproximadamente 1 mes y medio. En 1 mes y medio se espera que el Parque Nacional esté totalmente recuperado para el público. Esa información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Alex, gracias. Bueno, la verdad lamentable, muy lamentable el estado en el que quedó el Parque Nacional, que es un pulmón verde muy importante para la ciudad. Vamos a estar haciendo seguimiento a todo ese proceso de recuperación. Bien, de otro lado, una noticia muy esperanzadora para los más de 5.000 empleos que genera la compañía Justo y Bueno. Se conoció al filo de que se hiciera efectivo su proceso de liquidación. Se dio un plazo de 30 días para que se presenten nuevas ofertas de salvamento y se conocen ya algunos interesados. Justo y Bueno podría entonces evitar su cierre definitivo. El superintendente delegado para el procedimiento de insolvencia de la Superintendencia de Sociedades declaró la liquidación de Justo y Bueno y a partir de este 13 de mayo se inicia el proceso de empalme entre el liquidador y el equipo administrativo de la empresa Mercadería, propietaria de la marca. Designar como liquidador de la sociedad al doctor Darío Laguado Monsalve, identificado con cédula de ciudadanía 19.139.571. No obstante, en los próximos 30 días, durante los cuales se deberá conseguir la información necesaria para ver cómo está la empresa en estos momentos en términos contables, existe la posibilidad de que se presenten nuevas ofertas para lograr su salvación. Un grupo de acreedores está dispuesto a convertir la deuda en capital de la compañía y además a invertir nuevos recursos que permitan asumir los gastos administrativos. Ahora solo queda esperar la propuesta. Luego de escuchar a varios de los involucrados en este proceso, el juez dijo que queda abierta la posibilidad de aplicar el artículo 6 del decreto 560 de 2020, que plantea la salvación de empresas que están en proceso de liquidación inminente. Según el expediente, las quejas por no pago suman 135.000 millones de pesos en gastos de administración y 475 dueños de locales esperan su devolución y el pago del arriendo pendiente. Además, está en vilo el futuro de más de 5.600 empleados. Por eso, durante la audiencia se escucharon propuestas de los propios trabajadores que no saben qué les espera. Por su intermedio se ordene al liquidador que se entreguen los locales que se encuentran desocupados, en los que no hay mercancía y que no son de propiedad de la concursada y que nada tendrían que ver con el auto de liquidación. Quiero aclarar o que nos aclaren a muchos de los empleados que estamos en estado de vulnerabilidad de alguna manera, pues en este momento somos todos, pero algunos como yo, que estoy en estado de embarazo. ¿Qué procede?
En la práctica quedan suspendidos los efectos de liquidación judicial, pero el liquidador continúa con su tarea, incluida la de analizar las propuestas que lleguen para salvar a la compañía. 12:38. Esta mañana el suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero, acudió a la sede de la Procuraduría en Bogotá, desde donde lideró un plantón y anunció que va a denunciar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Va a acudir a instancias internacionales. Cintia Pineda, los detalles. Buenas tardes. Paula y televidentes, buenas tardes. Pues Daniel Quintero llegó hasta la sede de la Procuraduría General de la Nación aquí en Bogotá en compañía de su esposa, también de simpatizantes y de algunos políticos de la izquierda. Lo primero que hizo fue notificarse de esa decisión del ente de control disciplinario que lo apartó de su cargo y enseguida le anunció a los periodistas que emprendía las acciones jurídicas no solo ante instancias nacionales, sino también internacionales, como usted ya lo decía, siguiendo ese mismo camino que recurrió Gustavo Petro cuando fue destituido como alcalde de Bogotá. Escuchemos lo que dijo al respecto Daniel Quintero. El día de hoy vamos a presentar alegatos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al mismo tiempo acabo de notificarme en la Procuraduría General de la Nación porque ni siquiera nos habían notificado. He venido con el abogado Héctor Alonso Carvajal, que me acompaña aquí y a quien en unos segundos le voy a dar la palabra. Le he dado el poder. Tengo que decir además que ha sido el abogado que en solidaridad Gustavo Petro me ha puesto para que defendamos la democracia. Precisamente este abogado Héctor Carvajal fue el mismo el que llevó la defensa jurídica del entonces alcalde destituido Gustavo Petro en 2013 y repetirá entonces esta misma estrategia jurídica con Daniel Quintero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es por ahora toda la información. Cintia Pineda, Red Más Noticias. Bien, Cintia, gracias, buenas tardes. Y entre tanto, las primeras horas en ejercicio del alcalde encargado de Medellín no han sido nada fáciles. Esta mañana le impidieron su entrada a EPM con un plantón. Santiago Campo, ¿qué fue lo que pasó? Buenas tardes. Así es, Paula, televidentes, buenas tardes. Mire, sobre las 9:50 de la mañana, el alcalde designado por el presidente de la República, Juan Camilo Restrepo, llegó a las escaleras principales del edificio inteligente de EPM, muy cerca del centro administrativo La Alpujarra, y allí de un momento a otro se topó con un grupo bastante numeroso de jóvenes que hicieron una cadena humana, en su mayoría integrantes del movimiento Independientes, y que le gritaban arengas en apoyo al alcalde Daniel Quintero. Lo que hizo el señor Restrepo, seguido de esto, fue buscar otra alternativa para ingresar al edificio y así continuar con su itinerario. Pero en esa conversación que tuvo con los medios de comunicación también nos contó sobre las amenazas que ha recibido a través de redes sociales, tanto él como su señora esposa. El tema de las amenazas ya se pusieron en conocimiento de las autoridades y por supuesto las adversidades son las que forjan el carácter de los líderes y de los dirigentes. Por supuesto que no me van a amedrentar, no me van a amilanar y esperemos que los resultados se den cuanto antes. En esta labor del señor Restrepo de tomar las riendas de la capital de Antioquia, también dijo que va a pedirle a la Contraloría General de la República el apoyo para realizar una auditoría y así mirar cómo están las cuentas de la ciudad de Medellín. Yo no quiero entrar con un sesgo para nada y en lo que tiene que ver con la auditoría es un tema de responsabilidad con la ciudad, con transparencia. Cuando uno recibe alguna entidad, alguna instancia, tiene que saber qué recibe y por supuesto cuando ya no esté yo en este encargo, saber qué también le dejo a la ciudad. Santiago, mire, pero en medio de todo este ambiente hostil que se ha encontrado, el doctor Restrepo pues se pronunció acerca de los funcionarios que no acaten sus directrices mientras él esté allí como alcalde encargado. ¿Qué dijo? Así es, Paula. Mire, esto también va en respuesta a lo que el alcalde ha dicho en las últimas horas, y es que hacer resistencia de forma pacífica en la capital de Antioquia. En diferentes ocasiones, como le preguntamos al alcalde Daniel Quintero, pues sobre si era no acatar órdenes, pues bueno, el señor Restrepo dijo que ese rige sobre la Constitución y sobre lo que viene a ser la capital de Antioquia, que según él es unir las diferentes partes, como es el sector privado y el sector público. Yo tengo que cumplir la Constitución y la ley. Como cuando uno está en una empresa, da unas directrices y quienes no las asumen, yo tengo la responsabilidad de o no solamente solicitar la renuncia, sino también de declarar insubsistente.
Finalmente, sobre este grupo de jóvenes que estaban bloqueando la entrada del señor Restrepo, hablamos con uno de los integrantes del movimiento Independientes y nos contó que esperan que la acción de tutela tenga efecto durante los próximos días, especialmente el día martes, para que así el alcalde Daniel Quintero regrese a su cargo. Por ahora no tienen una terna elegida para así mirar con quién podría tomar las riendas de la capital de Antioquia. Desde Medellín, Redman Noticias, Santiago Ocampo Cir. Una feliz tarde. Santiago, gracias. Pues está muy tensa toda esta relación en torno a la administración de Medellín. Hablamos ahora del caso Pechi. En la tarde de hoy será trasladado el cuerpo del fiscal a su país natal. El vuelo va a hacer escala en Panamá, posteriormente va a llegar a Asunción. Su esposa, Claudia Aguilera, ya está en Paraguay, a donde llegó fuertemente custodiada. En las últimas horas fue entregado a una funeraria en Cartagena el cuerpo del fiscal para que se hagan los preparativos necesarios para su traslado a la ciudad de Asunción, en Paraguay, en donde se le rendirán honores por parte del gobierno y de sus compañeros del Ministerio Público, que desde hoy le han rendido un homenaje póstumo. Reconocimiento a su labor y demostrando un poco que estamos unidos, tenemos más fuerza para cumplir con nuestras funciones y por sobre todo honrar el nombre de Marcelo Pechi como un gran agente fiscal que ha tenido el Ministerio Público. Los primeros detalles de la necropsia practicada al cuerpo del funcionario paraguayo de 45 años coinciden con los relatos de los testigos referente al número de disparos que se hicieron en la playa de Barú y con las pesquisas que en ese lugar hicieron las autoridades, en donde encontraron varios casquillos de balas calibre 9 milímetros. Incluso las autoridades revelaron que en ese sentido se han tomado los testimonios de las personas que se encontraban en el hotel, incluidos ciudadanos extranjeros. Se están entrevistando múltiples personas en el hotel, como lo indiqué, en varios puntos de la geografía. Hay ciudadanos extranjeros en el sitio donde ocurrieron los hechos. Han salido de Cartagena algunos ciudadanos extranjeros que en Bogotá y con Migración Colombia son requeridos precisamente para que nos amplíen informaciones de policía judicial que son requeridas dentro del programa metodológico. Redmas Noticias confirmó que en las últimas horas las autoridades han logrado tener acceso a comunicaciones de personas que estarían relacionadas con el asesinato y que revelarían que todo lo relacionado con estos hechos fue planeado y ejecutado por ciudadanos extranjeros. ¿Y qué pasa en el mundo? ¿Cambiará de dueño de Twitter o el negocio se va a echar para atrás? Pues esa es la pregunta que muchos se hacen después de que el multimillonario Elon Musk anunciara que suspende la compra, esto a la espera de datos sobre las cuentas falsas. Lo dicho por Musk causó el desplome de las acciones de esta muy famosa red social. El acuerdo por $44 millones al que llegó Elon Musk con Twitter parece estarse poniendo en duda. Este viernes el multimillonario anunció que suspendía provisionalmente la adquisición de la red social a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas o de spam representan menos del 5% de los usuarios, una cifra que le había presentado la compañía a principios de este mes, y aunque a través de un trino aseguró que seguía comprometido con la operación, sus declaraciones ya habían causado estragos. Las acciones de Twitter se desplomaron más de 20% en la apertura de Wall Street durante este viernes. Analistas aseguran que la reciente decisión de Musk podría interpretarse como un intento de retirarse del acuerdo o de tratar de negociar un precio más bajo. Sin embargo, desde el inicio de la negociación, el multimillonario había establecido como una de las cuestiones centrales para realizar la compra la erradicación de cuentas falsas y transparencia de los usuarios. Murió el presidente de Emiratos Árabes Unidos, uno de los monarcas más ricos del mundo. El jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan falleció a los 73 años y será recordado por liderar en las últimas 2 décadas el ascenso de su país en el escenario internacional. En 2014 había sufrido un derrame cerebral y muy pocas veces aparecía en público. Se espera que sea su hermano menor, el jeque Mohammed bin Zayed, quien lo suceda en el cargo, pues ha sido por años el líder de facto del país. Tras los inconvenientes de salud del presidente, por su deceso se declararon 40 días de luto oficial.
Y sobre la invasión a Ucrania, el G7 anunció que apoyará a ese país hasta la victoria frente a Rusia. Durante el encuentro de cancilleres, el representante ucraniano pidió a los miembros del grupo que entreguen los activos rusos incautados para reconstruir la nación. Entre tanto, este viernes Ucrania llevó a cabo el primer juicio por crímenes de guerra contra un soldado ruso. Los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de Países Ricos del G7 respaldaron la concesión de más ayuda y armas a Kiev, en lo que Alemania calificó como una poderosa señal de unidad para profundizar el aislamiento mundial de Rusia. Estoy seguro de que saldremos con un mensaje fuerte. La receta es clara, más de lo mismo. Me refiero a más apoyo a Ucrania, incluido el apoyo militar. Anunciaré que nosotros, como Unión Europea, proporcionaremos un nuevo tramo de 500 millones más para apoyar a la Ucrania militar. El canciller ucraniano, por su lado, hizo una petición. Hoy pedí a los países del G7 que adoptaran leyes y pusieran en marcha todos los procedimientos necesarios para apoderarse de los activos soberanos de Rusia y dárselos a Ucrania para que utilice este dinero en la reconstrucción de nuestro país. Pero también envió una advertencia con relación a las sanciones que la Unión Europea está próxima a aprobar. Si este paquete se adopta sin embargo de petróleo, creo que el presidente Putin puede celebrar porque será el primer caso en que la unidad de la Unión Europea se rompa debido a la posición de un país, Hungría. Entre tanto, en las últimas horas, autoridades ucranianas aseguraron que las tropas rusas hicieron 3 intentos fallidos de construir puentes a través del río más importante en el este de Ucrania, un hecho que ocurre en un momento en el que, según el diario The New York Times, el ejército ruso está retirando tropas de la ciudad de Kharkov, la segunda mayor urbe de Ucrania, ante la imposibilidad de avanzar en su ofensiva, por lo que ahora estarían pensando concentrar sus fuerzas en las regiones de Donetsk y Lugansk. En Kiev, autoridades comenzaron el primer juicio por crímenes de guerra a un soldado ruso de 21 años acusado de matar a un civil desarmado. Bueno, y eso no es todo. También en las últimas horas Rusia anunció que cortará el suministro de electricidad a Finlandia a partir de este sábado, dicen ellos, por problemas de pago. El proveedor ruso aseguró que el país vecino no puede pagar como lo establecen las nuevas normas impuestas por el Kremlin. Sin embargo, la decisión surge poco después de que el gobierno finlandés confirmara su intención de sumarse a la OTAN. Entre tanto, la canciller de Suecia aseguró que el Parlamento ve como un paso positivo para la seguridad de Europa que el país presente su solicitud de adhesión a este organismo, a la OTAN. Turquía, por su lado, se mostró en contra de que tanto Suecia como Finlandia se unan a esta alianza. Por el momento estamos siguiendo los desarrollos con respecto a Suecia y Finlandia, pero no tenemos opiniones positivas. Los países escandinavos son casas de huéspedes para organizaciones terroristas. En España alistan una ley que ha dado mucho de qué hablar porque buscaría otorgar 3 días de licencia durante el periodo menstrual y que se elimine el IVA de los productos de higiene femenina. El derecho a la salud menstrual es una jurisdicción no muy frecuente y esperan impulsarla para mejorar la vida de las mujeres que padecen periodos muy fuertes. Una situación que afecta, dicen los estudios, a 1/3 de la población femenina en edad fértil. De ser aprobada, una menstruación dolorosa podría justificar 3 días de ausencia laboral allí en España. Y sigue el drama y la confusión en torno a la muerte de la joven mexicana Devani Escobar. Un nuevo informe forense solicitado por su familia contradice la versión entregada por la Fiscalía. Según este reporte revelado por el diario El País, Devani fue golpeada en varias ocasiones con un agente contundente en la cabeza y murió antes de llegar al tanque de agua donde fue encontrada. Además, se revela que en el cuerpo se hallaron huellas de una relación sexual violenta. Y cerramos, como siempre, con la imagen del día. Aquí tienen ustedes este momento en el que un conductor se desmaya en plena vía de Florida cuando su carro estaba en movimiento. Una cámara de seguridad captó este momento en el que una mujer se percata de lo que estaba pasando e intenta detener el carro. Las demás personas que pasaban por el lugar también se percataron de lo sucedido y se sumaron a esta mujer que trataba de auxiliar a estas personas. Cuando el automóvil logró ser detenido, uno de ellos usó una mancuerna para romper la ventana del lado del pasajero trasero, mientras otro individuo subió para abrir la puerta del lado del pasajero. El automóvil finalmente fue empujado a un estacionamiento cercano donde el conductor recibió atención médica.
Volvemos al país, ya vienen los deportes, pero antes les contamos que la gobernadora del Valle, Clara Luz Rondán, confirmó que 2 fiscales especializados fueron asignados en las investigaciones para esclarecer las denuncias de acoso que hicieron estudiantes del Instituto de Bellas Artes. Las autoridades departamentales se han comprometido a esclarecer las denuncias de presuntos casos de acoso sexual en el Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali. Es así como 2 fiscales especializados tomarán la investigación. Que este es un caso prioritario y que el fiscal general de la Nación asignó a 2 fiscales única y exclusivamente para hacerse cargo de este caso, que esperamos que pronto se empiecen a dar las medidas. No vamos a dejar estos casos impunes. La gobernadora aseguró que no solo deberán responder los agresores, sino los presuntos cómplices. No solo de quienes han sido denunciados como agresores, sino quienes omitieron y que durante tantos años, conociendo las situaciones que se estaban dando en Bellas Artes, entraron en la omisión y no denunciaron a tiempo. Actualmente hay más de 70 denuncias de acoso sexual por parte de las estudiantes de esta institución. 2 docentes ya fueron suspendidos de sus cargos. Regresamos y empezamos nuestra Colombia Bacana de los viernes en Cali. Tenemos hoy la historia de una mujer que salvó a 7 perritos de morir quemados en medio de un muy fuerte incendio que se registró esta semana allí en la ciudad. Stephanie Toledo, buenas tardes. Estamos hablando de una heroína. Así es, Paula, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Esta es la historia de doña Zuli Aguirre, quien ha convertido su hogar en un rescate, un refugio de estos animalitos y que claramente vivió momentos de pánico al enterarse de que la bodega al lado de su casa estaba incendiándose. Pues afortunadamente ella, junto a muchos vecinos, logró rescatar a sus mascotas y hoy nos van a contar su historia. Aunque el incendio registrado en una bodega del centro de Cali solo dejó daños materiales, Zuli Aguirre sintió pánico por el bienestar de sus mascotas, 11 gatos y 10 perros que, como ella, estaban a merced de las llamas. Le damos gracias a Dios, a los vecinos y a todas las personas que nos ayudaron. Todos logramos salir con vida, los vecinos, porque pues fue un incendio de mayor magnitud. Los bomberos, gracias a Dios, pues lo lograron controlarlo, la lluvia. Y no pasó mayores y todos estamos bien, que es lo más importante, pues lo material se recupera, ¿no? Zuli ha dedicado parte de su vida a cuidar y darles una segunda oportunidad a aquellos animalitos que han perdido su hogar. Conocimos el caso de unos gaticos en una casa abandonada, más o menos unos 50 gatos y se había vuelto pues un problema ciudadano y ahí decidimos ayudarlos y desde entonces estamos ayudando a los animales necesitados, vulnerados. El amor de Zuli es incondicional y sabe que así como ella, muchas otras familias pueden entregar su corazón a una nueva mascota. Cada hogar puede ayudar a un animalito que esté pasando por un mal momento. Si así lo hiciéramos, serán menos sufriendo, menos abandonados. Entonces los invito a reflexionar, ellos dependen de nosotros, ellos son ángeles. Entonces ayudémoslos que ellos, mejor dicho, la recompensa es maravillosa. Vale la pena. Zuli y sus animalitos son la demostración de que el amor es a prueba de fuego. Doña Zuli se quiere convertir entonces en ese ejemplo para todos los caleños y todo el país de convertirle y darles esa segunda oportunidad a esos animalitos que no tienen un hogar en estos momentos. Es la noticia positiva que brindamos desde Cali, en el Valle del Cauca, para Red Más Noticias con Stephanie Toledo. Stephanie, gracias. Y otra historia bacana, el trabajo conjunto que están haciendo 300 barristas del Junior de Barranquilla con los miembros de la famosa banda de Baranoa. Los están capacitando para que se conviertan en músicos profesionales y puedan, entre otras cosas, componer los mejores cánticos para su equipo. Kimberly Martínez, buenas tardes. Hola Paula, muy buenas tardes para usted y los televidentes. Pues además de capacitarlos, estos barristas del Junior también recibieron 180 instrumentos musicales. La idea es que cuando terminen su formación puedan organizar y tener sus propias bandas musicales.
300 integrantes del Frente Rojiblanco Sur, los Cuervos y el Bloque Central, las barras más emblemáticas del Junior de Barranquilla, fueron beneficiados con esta iniciativa que busca convertirlos en verdaderos músicos y que con la música vivan en paz dentro y fuera de los estadios. Con la entrega de instrumentos de hoy tengan completamente una banda y puedan con ello ponerle toda la música y que se le convierta ese instrumento en el arma para cantar, para hacer feliz a la gente y para llevar esto a mucha convivencia. Los barristas recibieron 180 instrumentos musicales entre trompetas, trombones, saxofones, platillos, timbales, entre otros, de parte de la gobernación para que una vez capacitados puedan tener sus propias bandas. Pero para mí es un orgullo que una banda tan reconocida a nivel mundial nos brinde a nosotros esa capacitación, esa educación para ser músicos. Además de capacitarlos en música, otros grupos de barristas serán formados para que puedan tener sus propios emprendimientos. Para ellos, esto es la materialización de un sueño en el que han trabajado por muchos años. Esos instrumentos van a ser canalizadores de buenas energías, de transformación en nuestros integrantes y en todas las personas de la barra. La duración de la capacitación es de 10 meses y las clases son impartidas por instructores de la banda departamental, entre ellos un instructor de percusión y 4 instructores de instrumentos de viento. Entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Banda de Baranoa invirtieron 1.500 millones de pesos para el desarrollo de este proyecto que han denominado Viva la Barra, Música para la Convivencia. Información que registramos desde Barranquilla, Kimberly Martínez para Red Más Noticias. Kimberly, gracias. Muy bonita historia porque la música sí que transforma. Pero miren, nos vamos a quedar ahí en su ciudad porque esta noticia también es bacana. Por segunda vez en un mes el baloto cayó en el departamento del Atlántico. En abril el multimillonario premio fue vendido en el municipio de Palmar de Varela y en esta ocasión en Barranquilla. Así que un barranquillero pues se convirtió en el afortunado número 110 en la historia del juego en Colombia. Se ganó 2.350 millones de pesos con la revancha. Pero llama la atención que entre los números ganadores están el 05, el 11 y el 22, que corresponden a la fecha en que jugó el baloto, este miércoles 11 de mayo. Es una cuestión de alegría, de estar todos contentos, de estar todos así como alegres, como saber que alguien en Barranquilla y más que todo en el punto de nosotros se ha ganado la revancha. Y continuamos y nosotros hablamos de eso que nos hace reír y que de verdad los comediantes, escritores, hasta las actrices pueden poner en un libreto para que nosotros disfrutemos porque nada nos puede quitar la paz. Así se llama justamente este stand-up que nos presenta Carolina Cuervo y está con nosotros. Carolina, bienvenida a esta hora de la mañana, del día, de la tarde. ¿Usted en qué modo está? ¿Ya de noche pensando en el viernes? Vaya, buenas tardes, pero todavía nos falta la mitad del día para terminar y poder salir a disfrutar. Mucho trabajo, pero bueno, muy contenta de estar acá. Y la hemos visto con mucho movimiento. Yo sí tengo que preguntarle, ¿qué es lo que le quita la paz? Porque si eso la motivó a escribir un stand-up, ¿qué fue eso que le hizo tanto daño? No, yo creo que uno mismo es el que se hace daño, es uno el que permite que la paz sea vulnerada, es decir, la invitación o lo que hablo en este stand-up es un poco como esa reflexión que hago yo de lo poco que nos miramos a nosotros mismos y de la importancia que tiene el hecho de poder enfrentarse como al autoconocimiento, a saber que muchas veces no son los otros los que nos quitan la paz, sino que uno mismo permite que sean esos otros. O sea, la reacción que uno tome frente a las cosas externas es lo que finalmente hace que la paz se pierda. Entonces, este es un stand-up que, digamos, yo he denominado una comedia espiritual porque hablo mucho de lo siniestro que es encontrarse con uno mismo y de esa búsqueda que a veces tenemos los seres humanos tan importante. Y de esos momentos complicados y siniestros, como usted dice, porque además íbamos parafraseando algunos de esos apartes del stand-up, usted habla de lo que sucede, por ejemplo, en un restaurante. A una persona que fue como Canela, ¿no? Y que entra un guapo, churrísimo, le dice, ¡ay, yo me acuerdo de ti, tú eras Canela! Y ahí es cuando empieza a removerse todo eso siniestro que pasa con las mujeres. No, pues sobre todo cuando el que entra uno dice que es ese bizcocho tan divino, me está mirando, se me está acercando y me pregunta que si yo soy Canela y digo que claro que sí. Y de pronto me dice, es que mi papá se muere por ti, Ay, mi papá creció contigo. No, horrible, no puede ser. Hablemos, Entonces, Carolina. uno empieza
a darse cuenta que los años han entrado y que uno está como en una mediana edad, donde empieza a estar para atrás y empieza a darse cuenta pues de todo lo que ha hecho, de todo lo bueno y lo malo, ¿no? Y de lo importante que es construir y fabricar el autoestima, que creo que muchos de los seres humanos a veces nos cuesta, ¿no? Tener un buen autoestima, y hablo como de eso también, como de las cosas que terminamos haciendo a veces como por ese bajo autoestima que manejamos. Y por eso también hay que usar la risa, las carcajadas para hacer como esa autoexploración. Carolina, gracias por acompañarnos y la invitación para que nada me quite la paz. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ya que están aquí conectados, los invito a que entren a Amazon Prime Video y puedan ver este show de comedia que dura 45 minutos, donde les aseguro que se van a reír, pero sobre todo también se van a hacer muchas preguntas sobre sí mismos. Muchas gracias. Y el tema del día, a 17 días de elegir el próximo presidente de Colombia. ¿Cuál es la propuesta de los candidatos a la presidencia que más le gusta? Déjenos conocer su opinión con el numeral La Mejor Propuesta Es. Y termina aquí nuestra emisión de mediodía. Gracias por su compañía. Ya saben, la cita con las noticias, con el análisis, vuelve a ser a partir de las 7 de la noche. Entre tanto, síganos en nuestra cuenta en Twitter, @RedMasNoticias. Allí los mantenemos informados. Desde ya, feliz fin de semana, feliz tarde.